Yo les pido que por favor vayan conmigo a sus Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y antes de leer los versículos 12 y 13, vamos a tener una vez más un tiempo de oración. Reconocemos la necesidad de la obra del Espíritu en nosotros para poder exponer su palabra en esta mañana y para que el Espíritu obre en todos ustedes que están mirando en sus hogares, que a pesar del medio no haya impedimento alguno para que la palabra de Dios llegue a sus corazones en el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, de nuevo, Señor, nosotros venimos delante de ti. Oh Padre, ciertamente nos identificamos con las palabras del salmista cuando decía que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma nuestra. Oh, cuánto anhelamos, Señor, volver a congregarnos como iglesia, como pueblo tuyo. Cuánto nos duele ver estos asientos vacíos, pero al mismo tiempo, Señor, cuán agradecidos estamos de ti, de que tú no nos has dejado solos, de que aunque esta pandemia nos tomó a nosotros por sorpresa, no te tomó por sorpresa a ti, Señor. Y tú le darás a tu pueblo la gracia que necesitamos para poder atravesar a través de este tiempo tan inusual, de este periodo de prueba. Oh Padre, y pronto, Señor, pronto, cuánto anhelamos que sea pronto, que podamos reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, para adorarte juntos a ti, elevar juntos nuestras voces. Oh bendito Rey, danos la alegría, danos el gozo, Señor, de poder congregarnos otra vez. Pero mientras tanto, Padre, usa estos medios para bendecir tu palabra, Señor. Quizás hay algunos que nos están mirando que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Oh Dios, dale vida en esta mañana. Y al mismo tiempo, Padre, ayuda a los creyentes que están luchando, que estamos luchando con la ansiedad, con el temor, que estamos vulnerables. Ayúdanos a seguir peleando la buena batalla de la fe, con los ojos puestos en Jesús, porque te lo suplicamos en su nombre. Amén y amén. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros, como hemos visto ya en el estudio de esta carta, sobre todo al considerar los capítulos 6 y 7 y lo que va del capítulo 8. Todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos en el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido libertado del dominio del pecado y está siendo progresivamente transformado conforme a la imagen de Jesús. Pero lo cierto es que eso genera en nosotros un conflicto constante, porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria. Quisiéramos batallar menos y quisiéramos tener más victoria en la lucha, sobre todo en días como estos, cuando podemos estar más vulnerables a ciertas tentaciones. Hay hermanos que han perdido sus trabajos. Tal vez están luchando con el temor, con la ansiedad, otros con el hastío de estar encerrados en casa y no tener la menor idea de cuándo terminará todo esto. Y me imagino a algunos en su casa pensando: pastor, lo que yo necesito en esta mañana es saber cómo luchar eficazmente esta guerra que se está librando en mi corazón. ¿Cómo yo puedo pelear apropiadamente, eficazmente? Mira, mi hermano, yo te entiendo porque es mi lucha también.
Sin embargo, es necesario considerar el cómo, o mejor dicho, es necesario que antes de considerar el cómo podamos seguir profundizando en el qué. Y lo que quiero decir, en otras palabras, es que antes de saber cómo podemos luchar contra el pecado que todavía permanece en nosotros para seguir avanzando en santidad, es extremadamente importante que entendamos cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es precisamente lo que hace Pablo en su carta a los romanos. Si tú lees con cuidado los primeros 11 capítulos de la carta, que por todos suman unos 315 versículos, te vas a dar cuenta que solo hay allí 6 imperativos, 6 exhortaciones en los primeros 11 capítulos de la carta. Es decir, 309 versículos dedicados a explicarnos el cómo, dedicados a explicarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Y solo 6 versículos dándonos exhortaciones acerca de cómo debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo sabía que el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Yo voy a repetir eso otra vez. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. De lo contrario, corremos el peligro de caer en la trampa del legalismo en nuestro deseo genuino de querer crecer en santidad. Lo que Dios ha hecho por nosotros de pura gracia es lo que hace posible nuestro crecimiento en gracia. Su obrar viene primero, nuestro obrar viene después. Es por eso que a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos, luego de haber explicado el Evangelio con todo lujo de detalles, encontramos tantas exhortaciones a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Para que tengan una idea, yo les acabo de decir que en los primeros 11 capítulos de la carta solo hay 6 exhortaciones. En el capítulo 2 ya hay 20 exhortaciones, 20 imperativos, y así en el resto de la carta. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que debemos conocer primero nuestra nueva identidad en Cristo para que luego podamos vivir en consecuencia. La semana pasada veíamos que todos los cristianos, óyeme bien, todos los cristianos, sin excepción, somos espirituales. No importa si tienen 5 meses en la fe o si tienen 20 años en la fe, todo verdadero cristiano es espiritual en el sentido de que todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y en todos nosotros ahora mora, ahora habita el Espíritu Santo. Todos los cristianos son templo del Espíritu de Dios, de manera que tenemos nuevos recursos, tenemos nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. No por una motivación legalista, sino por una motivación evangélica. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana al estudiar los versículos 12 y 13. Mi plan original era llegar hasta el versículo 17 en la mañana de hoy, pero a medida que avanzaba en la preparación de este mensaje, vino a ser evidente que iba a tener que concentrarme únicamente en estos 2 versículos, de los cuales aprendemos 2 cosas. Podemos derivar 2 enseñanzas. La primera es que los cristianos debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Los cristianos debemos ser coherentes. Nota una vez más cómo comienza el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Aunque en este texto no hay una exhortación explícita, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor si somos cristianos, a través de la persona y la obra de Cristo. De ahí el así que
con que Pablo introduce esta declaración. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo, ya que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo nos libertó de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que ahora disfrutamos de la vida y de la paz de Dios, y ya que al final de los tiempos el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Por todo eso, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivían cuando estaban en la carne. Nuestra obligación no es con el espíritu, no es con la carne, es con el Espíritu. Esa es básicamente la idea. Así que ustedes no tienen una deuda con la carne, ustedes tienen una obligación con el Espíritu. Y no olviden que Pablo se refiere a la carne aquí, no a la piel que recubre nuestros huesos y nuestros músculos. Pablo está hablando aquí de ese principio pecaminoso que domina a los incrédulos y que aún reside en el cristiano como un enemigo permanente que pone resistencia a nuestra obediencia a Dios. Los cristianos no somos carnales, como hemos visto ya, porque ahora el pecado ya dejó de ser nuestro rey, pero mis hermanos, todavía hay carnalidad en nosotros, una carnalidad con la que tenemos que luchar día tras día. El pecado todavía permanece en nosotros, y no como un volcán desactivado. No. Es como un enemigo que se introduce sigilosamente, astutamente en nuestros deseos y ambiciones con el propósito de llevarnos de nuevo al terreno de la obediencia. Mis hermanos, el pecado es muy astuto como para revelar de entrada sus verdaderas intenciones. Él no nos hace ver que su meta es destruirnos, apartándonos de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. No, el pecado se presenta como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida más divertida, una vida más emocionante. Alguien me recomendó recientemente un libro escrito por Jared Wilson con un título sumamente sugestivo. Se titula El Evangelio según Satanás. 8 mentiras acerca de Dios que suenan como si fuera la verdad. Ese es el evangelio de Satanás. Mis hermanos, el diablo tiene su evangelio, que no es otra cosa que una distorsión del verdadero evangelio. No olvides que dice en 2 Corintios capítulo 11 que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Pensemos por un momento en un creyente que está siendo tentado a cometer adulterio. Si pudiéramos hacer una lista de los beneficios de engañar a nuestras esposas, según la lógica del diablo, los beneficios del evangelio diabólico. Recuerden que la palabra evangelio es una buena noticia. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, entre comillas, que el diablo le presenta a un creyente para cometer adulterio, según la lógica retorcida de Satanás. Bueno, dice este autor, vivir la emoción de un nuevo romance, conseguir la satisfacción que mi esposa no está dispuesta a concederme o que ya no está interesada en darme, encontrar a alguien que me escuche y que de verdad me entienda, librarme del estrés y del aburrimiento, volver a sentirme atractivo y deseado, sentirme amado. Tal vez esta persona no se arroje de inmediato en los brazos de otra mujer, pero comienza a considerar la posibilidad de un romance, comienza a disfrutar el flirteo. Todavía él no se cree capaz de desobedecer a Dios, él no se cree capaz de romper sus votos matrimoniales, pero poco a poco se va enredando en esta relación hasta que un día se encuentra ya inmerso en una relación adúltera. Y mis hermanos, ningún cristiano es inmune
de caer en este pecado o en cualquier otro. Mira el ejemplo de David. A menos que se aplique cada día la lógica del Evangelio para contrarrestar la irracionalidad retorcida del pecado, que muchas veces nos parece más lógica que la lógica de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está llevando a hacer en este pasaje. Él nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con el pecado que todavía mora en nosotros. No tenemos una sola razón para hacerle caso. Mi hermano, recuerda lo que el pecado produjo en ti cuando todavía estabas bajo su control, y cómo te hubiera destruido si Dios no hubiera intervenido rescatándote de esa esclavitud. Alguien ha dicho que el pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. El pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. La pregunta es, ¿por qué te vas a unir con las fuerzas del enemigo y pagarle para tu propia destrucción? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo le vas a pagar al pecado para que siga armándose contra ti y destruirte, cediéndote a los impulsos pecaminosos de tu carne? Si alguna deuda de gratitud tenemos, es con el Dios Trino, que nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ese Dios que nos unió en Cristo para que su justicia fuera su justicia. Ese Dios que envió la morada del Espíritu, nos hizo morada del Espíritu, para que el pecado no pueda dominarnos a su antojo nunca más. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Aquí es el mismo razonamiento que encontramos en el capítulo 6 de Romanos, que estudiamos hace varias semanas atrás. Pablo les dice a los romanos: ¿recuerdan cuando ustedes eran esclavos del pecado? ¿Ustedes recuerdan eso?, pregunta Pablo. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fuisteis libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen bien, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la meta del pecado? Destruirte. ¿Cuál es la meta de Dios? Darte vida. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor, si somos cristianos, a través de la persona y de la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En vez de darnos el miserable salario que merecíamos por nuestros pecados, el Señor nos regaló, es una dádiva de Dios, la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Consecuentemente, dice Pablo, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la lógica del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en abundancia, vida en Cristo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo. Vean el texto una vez más. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lamentablemente, algunos leen este versículo como si Pablo estuviera diciendo que un verdadero cristiano pudiera perder su salvación si comienza a vivir conforme a la carne, porque Pablo dice: si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero mis hermanos, eso es totalmente contrario a la enseñanza del resto de las Escrituras. La salvación es por gracia, no es por obras.
Y es una salvación segura porque depende de la justicia de Cristo, que es imputada o puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si la salvación se pierde, entonces a final de cuentas tú tienes que conservarla por tus obras. Entonces la salvación no es por gracia, la salvación es por obras. En el mismo texto que leímos hace un momento en el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos dice que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que tú y yo merecimos. Pero la vida eterna no es meritoria. La vida eterna es una dádiva de Dios, dice Pablo, un regalo que Él nos otorga de pura gracia, gratuitamente en Cristo. Sin embargo, si una persona vive controlada por su carne, siguiendo sin freno los deseos y ambiciones de su naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa que un deseo de buscar gloria para nosotros y hacer nuestra voluntad, se está engañando a sí misma si cree que es cristiana y va camino al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si por medio del Espíritu estás haciendo morir las obras de la carne, estás luchando contra el pecado que todavía permanece en ti, porque deseas agradar a Dios por medio de tu obediencia, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por ti a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Eso es un síntoma inequívoco de que estás espiritualmente vivo. John Stott, el comentarista, lo pone de esta manera: hay un estilo de vida que lleva a la muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna y hay un tipo de muerte, mortificar, darle muerte al pecado, que lleva a la vida. El cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, es alguien que ha muerto al pecado, pero que está vivo para Dios. De manera que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no terminará sino hasta el momento de la muerte. Como decía el puritano John Owen, vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Y es interesante notar la manera como el apóstol Pablo plantea esto aquí en el versículo 13. Porque por un lado, Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado. Que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con todas las fuerzas de nuestro ser desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Eso es algo que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo los que debemos darle muerte al pecado. Noten que Pablo no dice, deja que el Espíritu le dé muerte al pecado. No, lo que él dice es, dale muerte al pecado. Nosotros somos responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llevar al pecado, al pabellón de fusilamiento. Eso debemos hacerlo tú y yo. Escucha la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No espera que te lo saquen. Sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ven la conexión? Si vivís conforme al pecado, moriréis. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y no es algo físico. Él está hablando de la resistencia al pecado. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, después de haber dicho que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, haced pues morir. ¿Quién? Tú y yo. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 13 de Romanos, el texto que llevó a Agustín de Hipona a la conversión, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios son deseos de la carne y por lo tanto no deben ser satisfechos. Es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo reconoce al mismo tiempo que eso es imposible de hacer para nosotros si no es en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una responsabilidad que de antemano sabemos que no vamos a poder cumplir si no es en dependencia del Espíritu de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis o habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu que fuimos libertados del poder del pecado. Y es por la obra del Espíritu en nosotros que podemos darle muerte. Otra vez cito aquí John Stott. Solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? En otras palabras, ¿cómo puede el creyente ser responsable en darle muerte al pecado, pero en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona eso? Esa sinergia entre mi responsabilidad y el Espíritu, que aparece en casi toda la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que se ocupa en su salvación? Tú y yo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, reconociendo ambas realidades en nuestras vidas si somos cristianos, la presencia del pecado y la presencia del Espíritu. Reconoce eso, ambas realidades. La razón por la que Pablo nos exhorta a hacer morir las obras de la carne es porque él reconoce la realidad de la presencia del pecado en nuestra vida. Mi hermano, nunca, y perdona que lo repito otra vez, nunca llegará el momento en tu vida cristiana en que puedas bajar la guardia en esta guerra. Nunca vas a llegar a tal grado de madurez en tu vida cristiana que el pecado ya no va a ser un problema para ti. Otra vez cito aquí a John Owen, que habló de este tema tan ampliamente y tan sabiamente, un ministro puritano del siglo XVII. John Owen decía, escuchen esto con cuidado, el pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Voy a repetir eso. El pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Y sus aguas son más profundas cuando parecen más mansas. Lo que él está tratando de advertir es que el creyente que se siente satisfecho con su vida espiritual, que no está percibiendo la guerra del pecado contra él, está en peligro. Está en peligro. No está consciente de la maldad que hay en su propio corazón. Y va a terminar bajando la guardia tarde o temprano en su lucha contra el pecado. Así que mi hermano, nunca olvides que el pecado continúa residiendo en ti. Pero tampoco olvides que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en ti
si eres cristiano. En el versículo 9 que estudiamos la semana pasada, Pablo dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y en ese sentido estaba pensando que nosotros debemos darle gracias al Señor. Esto que voy a decir es muy profundo, yo espero que estén despiertos, pero debemos darle gracias al Señor de que los versículos 12 y 13 de Romanos 8 están después de los versículos 1 al 11. Es profundo, ¿verdad? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que necesitamos ampararnos en las grandes verdades de los primeros 11 versículos de Romanos 8 antes de llegar a Romanos 12 y 13. De lo contrario, vamos a ser vencidos antes de comenzar a pelear esta guerra. Pero en segundo lugar, darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo significa llevarnos o llenarnos de la palabra que el Espíritu inspiró. Darle muerte al pecado por el Espíritu es llenarnos y ser guiados por la palabra que el Espíritu inspiró. Nota una vez más el versículo 5 que estudiamos la semana pasada. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, debemos suplir ahí, ponen la mente, fijan su mente en las cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿y qué son esas cosas del Espíritu a las que Pablo se refiere aquí? Bueno, por el contexto y por otros pasajes de las Escrituras, Pablo está hablando de la obra de salvación que él está describiendo en este mismo capítulo. En ese sentido, Pablo usa esa misma expresión en el capítulo 2 de 1 Corintios, hablando del plan de salvación que se revela en el Evangelio. Y yo lamento que muchos entienden este texto como si Pablo estuviera hablando del cielo. No, yo creo que Pablo está hablando de la revelación de Dios. Pablo dice, citando Isaías capítulo 64 versículo 4, cosas que ojo no vio, ahí está la palabra cosas otra vez, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado en el plan de redención para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Aquí está la revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y más adelante, en el versículo 14, y aquí sí claramente hablando de la revelación de Dios, Pablo dice que el hombre natural, escuchen esta frase, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Ven ahí la frase? Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Bueno, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, cuando Pablo dice, pon tu mente en las cosas del Espíritu, lo que Pablo nos está diciendo es, recuerda constantemente lo que Dios te ha revelado en su palabra acerca de la salvación en Cristo. Recuerda constantemente las bendiciones que Él te ha dado de pura gracia para que puedas matar ese pecado que procura impedirte disfrutar de esas bendiciones. ¿Ves el punto? Perdón. ¿Tú recuerdas la armadura del creyente que Pablo describe en Efesios capítulo 6? Hay una sola pieza en toda esa armadura que es ofensiva. ¿Cuál es? La espada. Dice Pablo, sobre todas las cosas tomad el yelmo de la salvación, protégete la cabeza con el yelmo de la salvación y toma la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa es la única parte ofensiva de la armadura que precisamente se usa para matar. ¿Para matar el qué? Tu pecado. Para matar tu pecado. De manera que si tú quieres matar el pecado que mora en ti en dependencia del Espíritu Santo, debes usar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra puede penetrar en los rincones más oscuros de nuestras almas para desenmascarar el pecado que se esconde detrás de nuestras ambiciones, detrás de nuestros deseos, detrás de nuestras aspiraciones. Sin el Espíritu
espejo de la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios, no vas a poder meterte en los escondrijos de tu alma y el pecado seguirá oculto. ¿Cómo vas a poder matar un enemigo que no ves? Dice el autor de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora escucha esta frase: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos una terrible tendencia a engañarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios descubre, pone al descubierto las intenciones del corazón. Solo la Biblia puede hacer eso. Así que debes dejar que esa palabra viva te escudriñe. Debes dejar que esa palabra viva revele tu pecado. Pero al mismo tiempo, debes apropiarte por la fe de esa palabra inspirada por el Espíritu para poder vencer al pecado en dependencia del Espíritu. Mira, mi hermano, no trates de matar la carne en la carne. Déjame repetir eso de nuevo. No cometas el error, y se puede hacer eso, tratar de matar la carne en la carne. Alguien lo puso de esta manera: no trates de luchar con el pecado predicándote mini sermones de la ley, que es lo que hacen muchos creyentes. Si hago esto, Dios me va a castigar. Es un mini sermón de la ley. O al final voy a sentirme avergonzado. O eso va contra mis principios cristianos. O no voy a soportarme después verme al espejo. Mini sermones de la ley. Mis hermanos, ese era el problema de los Gálatas. El problema de los Gálatas, que estaban haciendo caso, estaban haciendo oído a falsos maestros que querían hacerles creer que ahora debían depender de la ley para crecer en santidad. Y escuchen cómo Pablo los amonesta: oh Gálatas insensatos. Y como citaba hace mucho en un sermón anterior, de una paráfrasis de alguien que decía: oh mis queridos imbéciles de Galacia. Básicamente lo que Pablo está diciendo: ¿quién nos fascinó? Y la palabra ahí es embrujar. ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ven el Evangelio? ¿Ven el Evangelio otra vez? Que nos fue revelado por medio de los apóstoles en la Biblia. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, acabar por la carne en este contexto es volver a depender de la ley para ser santificado. Todo aquel que pretende alcanzar el favor de Dios a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley se está conduciendo según la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y ahora escuchen el versículo 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra, noten que no dice suministró, es presente. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, la respuesta que Pablo espera de sus lectores es muy obvia. Dios nos suministra el Espíritu, Dios hace maravillas entre nosotros, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Así que no se trata únicamente de leer la Biblia, se trata de apropiarte de ella por la fe. El diablo se vale de la mentira para llevarnos al pecado.
Pero Dios nos ha provisto de la verdad de su palabra para que podamos exponer la mentira del pecado y darle muerte. Esa es la espada del Espíritu. Seguramente muchos creyentes estamos luchando con el temor, con la desesperanza en estos días. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si uno de los míos se enferma del COVID? ¿Qué pasa si esta cuarentena se prolonga y yo acabe perdiendo la paciencia y comportándome de una manera que maltrate a mi familia y que sea de un mal testimonio para el Evangelio? Son temores que vienen a nuestras almas en momentos como estos. Bueno, mi hermano, lo que te estoy diciendo es, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Créelo por fe, créelo. Sabemos por la Escritura que nuestro Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Sabemos que Él es soberano, que Él está en control. Sabemos que todas las cosas obran para bien, todas las cosas obran para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a un propósito muy particular, y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Él usa las pruebas, Él usa las aflicciones para hacer eso. Mira, si en medio de esta cuarentena nos sentimos exhaustos, física, emocional, espiritualmente, eso no elimina la realidad de lo que nosotros sabemos de las Escrituras. Nosotros sabemos que las misericordias del Señor jamás terminan. Eso no depende de cómo tú te sientas. Eso depende de la fidelidad de Dios. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana. No importa cuánto dure esta cuarentena, no importa cuánto dure esta pandemia, las misericordias del Señor seguirán renovándose cada mañana, porque grande es su fidelidad. Nosotros sabemos que si bien somos débiles, nos cansamos, perdemos a veces el deseo de levantarnos por la mañana, nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Porque es por medio de la fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo no anula tu capacidad de razonar. ¿Ves? Él no te santifica sin tomarte a ti en cuenta. Él lo hace a través de ti. Y lo que Pablo está diciendo es, deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida, confiando tú, no en tus sentimientos, no en las circunstancias, sino confiando en su palabra. Es como un bote. La labor tuya y mía es, por la fe, levanta las velas y deja que el viento sople. Pero eres tú que tienes que levantar la vela confiando en el Señor. Eres tú que tienes que traer a tu mente las promesas de Dios. Eres tú quien tienes que predicarte mini sermones, pero no de la ley, sino del Evangelio. Predícate mini sermones de la palabra de Dios. Tal vez estás luchando contra un pecado que te parece tan atractivo que tu lucha se ha vuelto agónica y has perdido toda esperanza de tener victoria. Yo sé que yo me entregué, yo no puedo con ese pecado. Óyeme, yo no estoy hablando aquí de ser tentado, yo estoy hablando de caer, porque tentados vamos a ser hasta que nos muramos. Hay pecados que desaparecen de nuestras vidas en el momento de la conversión, hay pecados con los que vamos a luchar hasta el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra. Bueno, ¿tú has perdido toda esperanza en vencer ese pecado? Bueno, mira una vez más lo que Dios te ha concedido en Cristo. Alimenta tu corazón de gratitud al ver en su palabra lo que Él ha hecho, hace y hará a favor de su pueblo gratuitamente por gracia. Y sobre todas las cosas vuelve a mirar en su palabra la gloria y hermosura
el valor supremo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque es contemplando el brillo de su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos transforma, nos ayuda a lidiar con el pecado que nos hace muy diferentes a Jesús a través de su palabra. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 14? Él me glorificará. Yo voy a enviar al Espíritu, Él me glorificará. La labor del Espíritu al inspirar este libro es glorificar a Jesús, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que contemplando el brillo de su gloria en este libro inspirado por el Espíritu, nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solo podemos pelear esta batalla en el poder del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que descansar por fe en lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Te sientes agotado? ¿Exhausto? Ya no puedes más. Pero déjame contarte una historia. Y con esta historia concluyo. Es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Llevaba 38 años en esa condición. Y Cristo viene y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Esa es una pregunta extraña. Si alguien hubiera estado ahí diría, pero claro que quiere ser sano. Pero Cristo sabía, y esto es una especulación mía, lo admito, pero creo que es una especulación que tiene cierta base por el texto, que este hombre no solo sufría parálisis en sus pies, sino también en su voluntad. Él no solo estaba paralizado de sus pies, estaba paralizado en su voluntad. ¿Tú quieres ser sano? Después de 38 años en esa condición, probablemente este hombre habría perdido toda esperanza. Pero entonces Cristo le dice, y aquí viene la parte fantástica de esta historia, levántate, toma tu camilla y anda. Por supuesto, lo que Jesús le está pidiendo era imposible. Él no podía hacer eso, él no tenía la capacidad de hacer lo que Jesús le está mandando a hacer, como tú y yo no tenemos capacidad en nuestras propias fuerzas de luchar contra el pecado. Pero aún así, él decidió levantarse confiando en las palabras de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Quedó completamente sano de su parálisis. Mi hermano, ¿tú quieres matar el pecado que mora en ti? ¿Tú quieres matar el pecado? Porque de no ser así, tú no eres cristiano y vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo dice aquí. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y está hablando de la muerte eterna en el infierno. Si tú no quieres matar el pecado, si tú quieres seguir regodeándote en tu pecado, si tú amas tu pecado más de lo que amas a Dios, no te engañes a ti mismo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, confiando únicamente en su obra de redención para el perdón de sus pecados y para obtener de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo. Pero si tú eres cristiano, si en el fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios, es una guerra, es una lucha, tú anhelas agradar a Dios por medio de tu obediencia, movido por la gratitud de su obra en Cristo, mi hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo, confiando en su palabra, y dale muerte al pecado que mora en ti. Resista al pecado que mora en ti. Y cuando seas vencido por alguna tentación, porque vas a ser vencido, vuelve al trono de la gracia y arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor. No es que perdiste la salvación y ahora la estás ganando de nuevo. No, tú eres el hijo que ha ofendido a su padre y vienes a Él a renovar tu relación de amor con Él. Vuelve al trono de la gracia,
Arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve al campo de batalla para seguir peleando, sabiendo que estamos del lado del vencedor y que algún día esta guerra terminará para siempre cuando estemos en la bendita presencia de nuestro Dios, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Toma de nuevo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelve al campo de batalla y sigue peleando. Sigue peleando día tras día. Y ahora concluyo con una de las bendiciones más hermosas, de las doxologías más hermosas que encontramos en la Escritura. Judas capítulo, el único capítulo que tiene los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. This time of year we walk around, we knock on every door we found. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to your door to make you hear. Our poem will set your mind to fear. We rhyme our poem quiet and slim and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to